Espérame tantito. Ok. Pues bueno, vamos a comenzar con una oración. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias porque solamente contigo podemos crecer. Tú eres el que traes a nuestra vida entendimiento, sabiduría, revelación. Pero sobre todo, Señor, queremos ser hijos de revelación y no de sentimientos. Enséñanos, precioso, a vivir en el poder de tu palabra. Así como decías el jueves pasado en mi vida, que es necesario aprender a vivir en el poder de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos enseñes, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que nos ayudes, precioso Espíritu de Dios, a que nosotros seamos extendidos, que nuestra voluntad, Señor, se alinee a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a comprender y a entender, Señor, que tú nos has hecho nuevas criaturas, que tú nos has creado para buenas cosas, Padre, y que nosotros ya hemos muerto a nuestra naturaleza, pero que en ti, Señor, estamos unidos. Y que cerca de ti, Señor, cerca de esta simiente, Padre, nosotros a esta simiente pertenecemos y nosotros damos fruto, Señor, cerca de ti. Porque nosotros conocemos y reconocemos, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Hoy yo oro, Señor, por cada persona que me va a escuchar y te pido, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que nosotros lleguemos a comprender y entender cuáles son las increíbles riquezas de tu gracia a las cuales tú nos has llamado. Te doy las gracias por Semilla de Vida, Señor. Gracias porque este mensaje se extiende, Señor, y la gente que lo necesita escuchar lo oye. Gracias, Padre, porque sus oídos están abiertos, no solamente para oírlo, sino para entenderlo. Y que esta semilla que hoy se siembra, Señor, cae en una tierra fértil y produce fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Esta clase, este, es el resultado de una pregunta que yo le hice a Dios hace muchos años. Y sabes, cuando estaba haciendo esta clase, yo me quedé, wow, maravillada de lo que el Señor hablaba a mi vida, hablaba a mi mente. Y sabes, quiero compartir contigo este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces, por qué mucha gente, lleva una vida así como la montaña rusa y sabes, y sube y baja y un día está arriba y de pronto baja y toca fondo? Porque algunos creyentes, ¿sabes? Parecen tener y atraer problemas a su vida, conflictos, tienen relaciones rotas, ¿no? Y a veces esa insuficiencia, ¿no? De que les faltan tantas cosas e incluso, ¿sabes? Enfermedades crónicas. Y yo preguntaba, Señor, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué sucede todo esto? Y es que la verdad es que Jesús prometió a- y vino Él a darnos una vida y una vida en abundancia. Él vino a traernos esa vida y sabes, el deseo del corazón del Padre es que tú y yo seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, o sea, que nosotros tengamos ese crecimiento. Dios es un Dios de aumento, Dios es un Dios de multiplicación, no es un Dios de resta ni de suma, es un Dios de multiplicación. Y sabes, Él no está agradado con la enfermedad, ni con la discordia, ni con la miseria, ni con la pobreza. Él no está en esas cosas, ¿no? Y muchas veces yo escucho gente decir, es que pues así me tocó vivir. Y no es que así nos haya tocado vivir. ¿No? Es que nosotros tenemos que esforzarnos por poseer lo que Él nos ha dado, lo que Él ha dejado para nosotros. Y sabes, y si Él no es, porque Él ya lo dio todo en medida buena, abundante, rebosada, pues somos nosotros. Somos nosotros los que estamos mal, somos nosotros los que necesitamos aprender a vivir, ¿sabes? En su palabra, en su justicia, y tú y yo necesitamos aprender a ser, ¿no? Esos, ejemplos de la increíble riqueza de la gracia de Jesucristo. Necesitamos aprender a sus estatutos, sus mandatos. ¿Por qué? Porque este mundo tiene una influencia constante del diablo todo el tiempo. O sea, nosotros todo el tiempo estamos atacados por
las circunstancias, por las ideas, por los rudimentos de este mundo, estamos siendo atacados. ¿Y sabes cómo nosotros nos tenemos que vestir del nuevo hombre? Porque esto es lo que el Señor me contestaba. ¿Por qué mucha gente no alcanza a vivir esa vida de abundancia? Porque a veces hay gente que tiene años conociendo a Cristo y tiene vidas apagadas. Y necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Y esa fue su respuesta. ¿Y sabes? Creado, vamos a ver lo que dice Efesios 4:24 en la nueva, no es cierto, en Reina Valera 1960 nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la nueva traducción viviente dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y los dos tienen una indicación tremenda. Y dice, vístanse y pónganse. Ajá. Son dos indicaciones que este versículo nos está dando. Dios no lo hace porque Él ya lo hizo. O sea, tú y yo somos los que tenemos que ponernos la nueva naturaleza. Dios ya no las dio y está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y tienes que apropiarte de esa nueva naturaleza. Tienes que conocer esa nueva naturaleza. Ajá, porque tenemos dos fuentes, ajá, con las que nosotros podemos trazar nuestra vida. Y el hombre nuevo, que quiere decir que ha sido recreado, es el espíritu del hombre nacido de nuevo. O sea, nosotros podemos permitir que nuestro espíritu recreado supere los hábitos del hombre viejo. Y esta es una cuestión por la cual mucha gente no camina en la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ajá, como dice este versículo, necesitamos vestirnos, ponernos la nueva naturaleza. Y muchos siguen viviendo en los hábitos del hombre viejo. Ajá. Entonces, voy a explicar esto un poquito mejor. Cuando nosotros nacimos de nuevo, en ese nuevo nacimiento, nosotros nos unimos con Cristo y somos uno en el Espíritu. Ajá. Ya no somos dos, somos uno nada más. Ajá. Entonces, nosotros al unirnos en un espíritu junto con Cristo, somos uno. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y la realidad es que muchos cristianos no avanzan en este punto y en sus vidas porque son completamente igual en sus vidas que si no conocieran a Cristo. Y una razón es porque no saben, ajá, que el autor principal en el cambio de nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Porque dice, en cambio, el versículo 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto es Efesios 4. Y dice, dejen. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él haciendo su obra en nosotros. Versículo 22 de Efesios 4. En cambio, a la pasada manera de vivir, despójense, dice, despójense, ujú, del viejo hombre que ha sido viciado conforme a los deseos de la carne. Algo pasó, ya está. Algo pasó, ok, ya está. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Dice algo muy importante. Dice, despójate. El versículo 22, en la nueva traducción viviente, dice, despójate de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ajá. O sea, ¿esto qué es lo que nosotros nos está diciendo? Que tú y yo nos tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir y nos tenemos que poner el nuevo hombre. El viejo hombre
hace referencia a los deseos de la carne y a la mente no renovada. A todas esas malas acciones, los deseos pecaminosos carnales, los pensamientos destructivos, los dañinos, estos pensamientos malos que nos hacen mucho daño, las malas intenciones de nuestro corazón, la conducta terca, necia, rebelde, caprichosa, hostil. Y la lista puede ser muy, pero muy larga. Y sabes, tú y yo necesitamos despojarnos de todo esto y ahorita vamos a aprender cómo hacerlo. Necesitamos reconocer que realmente sí ese es nuestro viejo hombre, ¿no? O sea, yo era así, ya no lo soy más, yo era así. Y muchos cristianos nunca aprenden a vivir en el nuevo hombre. ¿Y sabes por qué? Por la falta de conocimiento. Ellos siguen viviendo en el viejo hombre. Su alma no es prosperada, es decir, no se han alineado con el nuevo hombre del espíritu. Ajá. A veces esto es por falta de conocimiento o interés. Ajá, o más bien es una cuestión de voluntad, ¿sabes? Porque para esto se necesita voluntad, para esto se necesita tomar una decisión y decir, sí, sí, sí quiero cambiar mi vida, sí necesito cambiar mi vida. Ajá, ¿por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a recibir lo mismo. Jesús ya hizo la obra y nos toca a ti y a mí generar la transformación. Su espíritu está en nosotros. Necesitamos reconocer que su espíritu vive en nosotros. Y el inicio es que nosotros somos nuevas criaturas. ¿En dónde? En el espíritu. En el espíritu somos nuevas criaturas. Nosotros necesitamos no solamente comprender eso, necesitamos conocer y necesitamos saber que en tu espíritu, que tu espíritu se ha unido al espíritu de Cristo y que tú ya no vives más, que eres uno con Él, que hoy todas las batallas, incluso de la carne, todas esas batallas las peleas en Él y las peleas con Él. Ay, este Facebook se ve muy oscuro, pero bueno. Entonces, vamos a desmenuzar un poco esto para tener un poco más de entendimiento. ¿Ok? Entonces, voy a poner un ejemplo mío totalmente. Voy a abrir un poquito mi vida con ustedes. Ajá, porque este no hay mejor ejemplo que mi testimonio. Pero bueno, por ejemplo, antes de conocer yo a Cristo, mi vida era un caos. ¿No? Y era enojona, era muy insegura, no me gustaba hablar en público, me daba muchísima pena hablar en público, era muy temerosa, era gritona, era mandona, era controladora, vivía con miedo, ¿sabes? Siempre pensaba en el futuro, era un manojo de estrés, o sea, era la sentimental y Eli. O sea, era un manojo de sentimientos mi vida, de emociones desenfrenadas. Vivía en mucha incertidumbre y, ¿sabes? Y yo reconozco que en mí había mucho dolor, había rencor, había decepción, había rechazo, incluso, ajá, habían cosas de mí misma que yo rechazaba. Ajá, que yo rechazaba. Y bueno, eran muchísimas cosas. Recuerdo que yo corría muchísimo, 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 y estaba por correr un medio maratón en México. Y yo recuerdo que estaba en una caminadora y corría y corría y corría. Y yo empecé a detectar en mí que en mí había, ¿sabes? Había odio, había enojo, había una situación horrible con mi familia política acerca de lo que yo estaba viviendo. Y yo no conocía a Cristo. Pero, ¿sabes? En ese momento de mí salió el ayúdame porque yo no quiero esto para mi vida. Y, ¿sabes? Y yo reconozco que este es mi viejo hombre, porque yo ya moría muchas cosas de lo que hoy te estoy hablando. Ajá. Entonces, así como tú, este ejemplo yo te lo doy para que tú puedas reconocer lo que es el viejo hombre. Cuando yo conocí a Cristo, sabes, toda mi vida cambió en cuestión de horas. En mi interior, yo reconocía que algo dentro de mí había cambiado. Yo no sabía qué era, pero yo sabía que eso no era mío, que algo había cambiado en mí.
Y yo deseaba con todo mi corazón que eso nunca se fuera y que nunca cambiara eso en mi vida. ¿Y sabes por qué en ese momento yo había conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo tenía 2 años sin dormir y esa noche fue la primera vez que pude dormir después de tanto tiempo. Entonces yo hablo con esta mujer, con Maritere, que fue mi mentora, una mujer de Dios durante muchos años, y ella me dijo, ven, necesito que conozcas esto. Yo le decía, yo no quiero que esto cambie, por favor, yo no quiero que esto cambie, ayúdame, ¿no? Y ella me decía, ven, necesitas conocerlo. Y sabes, empecé a dedicar mi tiempo a conocerlo. Ella fue mi mentora por muchos años y me llevó a la parte más importante de mi vida, que fue aprender a conocer a Cristo. Y sabes, y aquí sigo porque ella era un ejemplo, de verdad que su vida se me antojaba, yo amaba la alegría que ella tenía, cómo ella danzaba y todo eso. Yo decía, qué le da él a ella para que ella haga eso? Y sabes, todo eso se me antojó y yo dije, yo quiero cambiar mi vida por esto. Y sabes, ella me enseñó a conocerlo. Y el punto que yo quiero transmitir hoy es que nosotros nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios y es que su Espíritu está en nosotros, su Espíritu vive en nosotros y ahí es donde comienza el camino de la verdad y el camino de la vida. Y a ti y a mí nos corresponde conocer a Cristo, nos corresponde saber quiénes somos en Él y conocer nuestra identidad. A ti y a mí nos corresponde poseer todo lo que Él ha hecho para nosotros. Pero aún lo más importante es dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestra mente. Y no hay otro modo que nosotros podamos cambiar nuestra vida en manera genuina, me refiero, en esos cambios que nunca se van, esos cambios que perduran, que permanecen para siempre. Ajá. Y es que a través del conocimiento de la palabra, eso lo dice Colosenses 1. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos el conocimiento de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nuestro entendimiento está ennegrecido. Cuando tú y yo no lo conocemos, fíjate lo que dice Efesios 4, versículo 18. Tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjate, este versículo es tremendo. Y nosotros antes de nacer de nuevo, una verdad es que la mente, nuestra mente, está totalmente ennegrecida, obscura nuestra mente. Entonces, nosotros al tener la mente ennegrecida, ¿qué dice? Vagan lejos de la vida que Dios nos ofrece. Si nosotros no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, si nosotros no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida, no vamos a poder ser transformados. Entonces, es por el conocimiento, solo por saber lo que Dios quiere para ti, por medio del conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace libres a ti y a mí es la verdad. Y Él lo dice claramente, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, el no conocer a Cristo es el resultado de qué? De la confusión. Y es el resultado, ajá, de que la persona, yo he llegado a esta conclusión, ¿sabes? La persona que no conoce a Cristo cree en cualquier tontería. De verdad, cree en cosas realmente bobas y creen realmente en cosas tontas. Y quiero decirte por qué. Porque el pecado puso en nuestra mente obscuridad. El pecado fue el que nos separó de la luz que es Cristo en nosotros. Y esto es lo que nos aleja de la vida que Dios quiere darnos. ¿Y cuál es nuestro viejo hombre? Nuestro viejo hombre tiene una mente obscurecida. Es por eso que luego nuestras vidas parecen montañas rusas, subes, bajas, subes, bajas, y no entras a una cuando ya estás en otra y no has acabado de resolver un problema cuando ya hay otro.
Ajá. Pero él dice algo importante, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y sabes, el engaño es un arma de Satanás. Y solo la verdad, la palabra de Dios es lo que nos hace libre. El viejo hombre vive engañado. ¿En qué? En el dolor, en la ansiedad, en la tristeza, en medio de una mente oscura por no conocer la verdad. Y por eso es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y yo sí te lo puedo decir. Sí, yo era loca, iracunda, enojona, necia, terca, mandona, todo lo que tú quieras. Ese es mi viejo hombre. Y sabes, yo he muerto a eso. Y es algo que tú tienes que reconocer para poder superarlo, para poder avanzar. Porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú y yo lo tenemos que hacer. Este versículo hace referencia, y sabes, me costó muchísimo trabajo entenderlo en algún tiempo, pero es porque nosotros no reconocemos que esa era nuestra vieja manera de vivir y que nosotros ya hemos muerto a todas estas acciones. ¿Sabes? Tal vez a la envidia, a que yo era odiosa, a que era rencorosa, enojona, histérica, iracunda, loca, etcétera. Lo que tú le quieras poner. Y quiero decirte, esa era mi antigua naturaleza. Y hoy mi naturaleza ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo más así, porque Cristo vive en mí. Al declarar estas actitudes, ¿sabes? Muere el hombre viejo y tú te estás despojando del hombre viejo, el cual está viciado a los deseos de la carne. Y sabes, mi hombre viejo ya murió y he nacido, mi nuevo nacimiento. Soy una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas cosas. Quiero decirte algo importante, es fundamental lo que tú piensas de ti. Es fundamental porque tal cual piensa el hombre, en su corazón tal cual es. Si tú abres tu mente y dices, sí, mi viejo hombre, todas mis manías, todo mi carácter, toda mi necedad ya murió. Sí, yo nací con esto, pero ya nací de nuevo. Nací a una nueva vida, porque dice el versículo 24 de Efesios 4 y vestirnos del nuevo hombre según Dios. Perdón, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, la verdad y la santidad. Imagínate, tu nuevo hombre, que es tu espíritu, junto con el Espíritu Santo de Dios, ese es tu nuevo hombre, es poderoso. Tu nuevo hombre es creado en justicia. Es solo posible porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Porque Él es el que hace morada, ¿sabes? Con este conocimiento tú puedes vencer cualquier obra de la carne que se quiera levantar en tu vida. Porque dice, y vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué significa vestirnos del nuevo hombre? Ese nuevo hombre que vive en ti solo. La única manera que existe bíblicamente para que tú te poseas ese nuevo hombre es solamente a través de la renovación de tu mente a la verdad. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que renovar tu mente a su palabra. Cuando tú renuevas tu mente, te estás poniendo el nuevo hombre, te estás vistiendo del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estás adoptando la verdad que Cristo, lo que Cristo es en ti, lo que tú eres en Él. Y sabes, y esto es solamente porque tú conoces que eres una nueva criatura creada en justicia y creada en santidad. Tu nueva creación, tu vida va a empezar a reflejar lo que tú piensas, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Amén. Nosotros somos lo que pensamos. Entonces, si tú te pones esta vestidura de decir, sabes que yo ya morí a todo esto, yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí y puedo vencer en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo de Dios está en mí, puedo vencer con el enojo, con la histeria, con la gritería, con la enfermedad incluso.
No importa cómo se llame la enfermedad, no importa en qué situación estás pasando, ¿sabes? Porque tal cual crees, así como creíste te será hecho. Y es porque si nuestra mente no está renovada a su palabra, nadie puede generar cambios. Nadie en la vida puede generar cambios si la mente no es renovada. Si ya naciste de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos no reflejan la increíble riqueza de su gracia? ¿En qué? En su carácter, en sus modales, en sus hábitos, en su trabajo, en sus finanzas. En nuestra vida en general, necesitamos reflejar la riqueza de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Y es por qué? Porque muchas veces, imagínate qué fuerte, nuestra mente es negativa, porque estamos pensando en la enfermedad, en la desgracia, en la pobreza, en la ruina, en el dolor, en la escasez. Y sabes, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Y esto es un fundamento bíblico. Tu vida no cambia si no cambias tus pensamientos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 1, porque esta es una indicación fuertísima. Y tal vez vamos a aprender de esto porque, wow, a mí me movió fortísimo esto. ¿Y qué es lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. La consecuencia, fíjate cuál es, de meditar en el día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da fruto en todo el tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amén. Esto es una indicación, esta es una promesa de Dios, pero tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? Lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa la silla de los escarnecedores? ¿Sabes? Es cuánto o todo lo que presta atención al mundo, a las malas noticias que nos invaden hoy, ¿sabes? Es a las series de televisión, a las redes sociales, es a las películas, etcétera, etcétera. Dice, consejo de malos. Esto no te nutre tu vida, no te edifica. Esto ha creado ideología, rudimientos humanos y a veces, ¿sabes? Nos empujan a seguir las corrientes de este mundo. Y la razón es por qué, por la cual nosotros no debemos de sentarnos en la silla de escarnecedores, es porque nos llevan al estrés, nos llevan a la ansiedad, nos llevan a la preocupación. Incluso han transfigurado la verdad. Y lo notas en que son generadores, ¿sabes? Las series y todo este tipo de cosas son generadores de infidelidad, de agresión, de miedo, de distorsión de matrimonios. Han avivado los deseos carnales, el egoísmo, la vanidad, generando el amor a los bienes, al dinero, ambiciones de poder para poder nutrir su egocentrismo. ¿Sabes? Lo cual esto no es nada de Dios. Esto es lo que genera la siembra de esta silla, el sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y sabes, el mundo en sí nos va a empujar y nos va a empujar a todo esto. Jamás el mundo nos va a llevar a aprender de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de corrupción y el padre de este mundo es Satanás. ¿Y él en qué gobierna? Él gobierna en mentira y en maldad. Y la gente que no conoce a Dios puede hacer una película, una novela de todo lo que yo te estoy diciendo. Y las noticias le pueden generar gran pánico y gran estrés. Y sabes, tú y yo decidimos qué es lo que nosotros estamos viendo. Si estás viendo películas o estás horas y horas en las redes sociales o cuidas tu mente
del consejo de los malos y de los caminos de los pecadores. ¿Sabes? Porque esto no solamente te contamina a ti, contamina nuestra relación con Dios. Ajá. Y para dar ese paso y cambiar el rumbo de nuestra vida, se necesita una determinación. Porque el versículo 2 del Salmo 1 dice, si no, en la ley de Jehová está su delicia, y en él, y en la ley medita día y noche. O sea, ¿cómo este versículo nos está diciendo? Necesitas meditar en la palabra de Dios día y noche. En vez de en la silla, escoge meditar en su ley. Amén. Porque la consecuencia de tu vida, ¿sabes cuál va a ser? Lo que dice el versículo 3. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto en todo el tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. Y es la misma indicación que viene en Josué 1. Y Josué 1 dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente, guarda tu palabra en tu corazón, medita en ella día y noche, y sabes, y vas a prosperar. Y este es un principio bíblico. Nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios para ser transformados a su verdad. Y dice claramente, todo lo que hagas va a prosperar. Pero necesitamos la condición que es meditar en su palabra. Y esto podría ser la razón por la cual muchos cristianos no reflejan a Cristo, ¿sabes? Porque no toman el tiempo. Viven en vidas llenas de problemas, de escasez, de dificultad, de enfermedad. Y además, porque han hecho, una religión. No, pues mira, es que yo voy a los domingos a la iglesia y aleluyita y ahí se acaba. Y sabes, yo creo que no es suficiente. O sea, 1 hora, 2 horas o 3 horas en la iglesia, lo que dure el culto del domingo, no es suficiente para todo lo que vivimos hoy en el mundo en una semana. O sea, necesitas todos los días dedicarle tiempo al Señor. Y sabes, hay gente que se sabe una cantidad tremenda de versículos, pero un solo versículo no viven. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos aprendido a vivir en la palabra de Dios. No hemos aprendido. Y es que, ¿por qué es? Porque no prestan atención en su mente. Porque la mente está distraída, la mente vaga. Y el único modo de nosotros ser transformados es a través de nuestra manera de pensar. Y vamos a ver qué dice Pablo. Porque hoy lo que te acabo de decir, este es el sustento bíblico. Y esto viene en Primera de Corintios 3 del 1 al 4 si no me equivoco, pero lo voy a leer todo. Y dice, estas son palabras de Pablo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no están preparados, imagínate nada más, para algo más sustancioso y aún no estaban preparados. ¿Por qué? Este versículo es importante. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Fíjate qué es lo que está diciendo Pablo. O sea, todo lo que te acabo de decir es el resumen de este versículo. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso, esto no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No vivan como la gente del mundo. Imagínate qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo. O sea, esto es claro. Él dice, sabes, no te puedo hablar como una persona espiritual porque no entiendes, no comprendes. Te tengo que hablar como un niño porque no puedes recibir alimento sólido. ¿Por qué? Porque sigues viviendo en tu naturaleza pecaminosa. En otras palabras, sigues viviendo en el hombre viejo. Y este es el sustento bíblico. Fíjate cómo dice el versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y Pablo llama a los corintios niños en cuanto a la vida cristiana, porque aún no están espiritualmente maduros y no han y no hacían, ellos entre ellos había peleas como niños, ¿y sabes? Y permitían
que había diferencia entre ellos. ¿Sabes? Los cristianos inmaduros son los que están controlados por los propios deseos de la carne, al contrario de lo que lo hace un cristiano maduro. Porque, ¿sabes? Un cristiano maduro puede estar controlado por los deseos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánta influencia tienen tus propios deseos en tu vida? Porque ahí puedes ver si realmente estás viviendo bajo la carne o estás viviendo bajo el espíritu. ¿Cuánta influencia tienen tus propios deseos en tu vida? Porque si tus propios deseos están influyendo en tu vida, estás siendo totalmente carnal y estás viviendo bajo esa naturaleza pecaminosa. Porque dice, están controlados por los deseos de la carne que impide, por favor, escúchame, por favor, impide tu crecimiento espiritual. Tú y yo somos los que tenemos que trabajar en esto. Y sabes, es cuando tú le permites a la palabra de Dios, que la palabra de Dios te redarguya, que la palabra de Dios hable a tu vida. Cuando tú le estás permitiendo eso a la palabra de Dios, vas a crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se ofende, mucha gente, ay, ¿cómo me dijo eso? Y sabes, yo conozco gente que incluso me ha dejado de hablar. ¿Sabes por qué? Porque ellos me están pidiendo una verdad y yo les digo la verdad y se ofenden tanto, ajá, porque les estoy hablando la verdad. ¿Cuál es la razón de por qué están así? Y sabes, se molestan tanto que me dejan de hablar. Pero quiero decirte algo importante. Tenemos que crecer de algún modo y alguien tiene que decir la verdad. Y es que porque nosotros estamos tan, pero tan metidos en nuestra carne, tan metidos en nuestra naturaleza, que ¿sabes qué? A veces es más fácil ofendernos. A veces es más fácil, ay, no, yo no soy así. Y cuando uno se está negando de lo que está haciendo, nunca vas a tener un cambio espiritual ni crecimiento espiritual en tu vida. Y te van a tener que seguir dando como si fueras un niño. ¿Por qué? Porque tú no has decidido crecer. Tú eres la que tomas la decisión de crecer, de vencer los deseos de la carne. Y Pablo es súper sabio. Yo admiro a Pablo. ¿Y sabes qué dice Pablo? Autoexamínense. Reconozcan ustedes qué es lo que ustedes están haciendo mal para que a través de eso ustedes puedan crecer. Nosotros estamos muchas veces viviendo en el alma desde los sentimientos, las emociones, el intelecto, desde el yo pienso, yo siento. Y sabes, eso es una vida totalmente carnal. ¿Y sabes qué necesitas? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Y Romanos lo dice, el que siembra en las cosas de la carne es para muerte, el que siembra en las cosas del espíritu es para vida. O sea, esto yo sé que esto es muy fuerte, pero el que piensa, habla y actúa como un hombre anímico, permitiéndose que la carne lo gobierne y la mente no renovada dictan su relación con el mundo que lo rodea. Y está movido por eso. ¿Y el resultado qué es? Más sentimientos, más emociones, más dolor. Y después, ¿por qué me pasa esto? Porque no has querido cambiar tu naturaleza. Porque tú fuiste recreado en el Espíritu. Tienes al Espíritu Santo de Dios, pero no has tomado la decisión de saber quién eres en Cristo, de saber que eres valioso, de saber que eres una hechura nueva, creado para buenas cosas y el comienzo es el cambio de tu mente. La pregunta es, ¿qué hacemos para vivir en la palabra de Dios y que nuestras vidas sean un reflejo de la verdad de nosotros? ¿Cómo salgo, de ese sube y baja de la vida, de esa montaña rusa? ¿Cómo salgo? Y fíjate, podrás entrar a una tierra donde serás moldeado en tu carácter, donde muchos, van a ignorar solo porque no reconocen quiénes son en Cristo. Y muchos dicen, es que así soy. No eres así. No eres así. Eres una nueva criatura en Cristo. Tú has sido llamado a conocer a Jesucristo y tienes que llegar a la altura del varón perfecto. Y si no cooperas en la transformación de tu carácter, seguirás en esa montaña rusa, con ciclos constantes, repitiéndose uno tras otro, tras otro. Y podría decirte,
será el mismo infierno con diferente diablo. ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión de vivir en tu hombre nuevo, recreado en justicia y en santidad, porque no has decidido transformar tu manera de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? Es conocer tu identidad. Necesitas conocer lo que eres en Cristo. Necesitas conocer lo que es el Espíritu Santo de Dios en ti. Necesitas saber y entender que no estás solo, que estás apoyado en el gran poder del Espíritu Santo de Dios. Porque estos son puntos fuertísimos que si tú te anclas a ellos, vas a poder transformar tu vida y vivir en el nuevo hombre recreado en justicia y en santidad. La renovación de tu mente, de tus palabras. Recuerda, que del fruto de tus labios vas a ser saciado. O sea, yo sé que esto es súper fuerte, pero nosotros somos lo que nosotros decimos. Debes de comprender también, en el punto 4, el pecado no tiene poder porque tú estás en Cristo. El pecado ya fue vencido y todo lo puedes vencer por medio del Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Esto no es en tu fuerza humana, es en el poder, porque solo el Espíritu de Dios es el único que genera en nosotros cambios genuinos, cambios permanentes y cambios verdaderos. ¿Y qué necesitas? Necesitas hablar, que tú has muerto a todas esas cosas y que esas cosas ya no viven más en tu vida, que ya no gobiernan más tu vida y que se someten en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el que ahora vive en ti es Cristo. Tienes que decir que tú has muerto todo el dolor, al enojo, a la gritería, a la queja, a la contienda, a lo que estés enfrentando. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque tu boca tiene poder. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es la transición de lo carnal a lo espiritual? Ajá. Esto solo sucede cuando Cristo es el Señor de tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios es tu ayudador y tú lo estás involucrando en nuestras cosas. O sea, necesitas involucrar sí o sí al Espíritu Santo, reconocer y creer en esto, sobre todo reconocer que Él te ayuda, pero también reconocer las cosas que estás fallando y creer en esto. Esto es un trabajo continuo, que hay que repetirlo y que hay que permanecer en el Espíritu, ¿sabes? Porque nosotros somos la obra maestra de Dios y necesitamos ser transformados. ¿Cómo es esto? Necesitas permitirle al Espíritu de Dios que obra en tu vida, decirle con tu boca, decirle en tus pensamientos, en tus oraciones, Señor, ayúdame. Es a través de la comunicación. Y esto, ¿sabes? Esto a veces puede ser en silencio en tu mente. A veces necesitas en voz alta, en otras necesitas tomar autoridad. Pero Él está para ayudarnos. Y sí o sí, ¿sabes? Esto va a requerir tiempo, que tú le dediques tiempo. Esto va a requerir tu voluntad, que tú tomes la decisión, porque no es magia, no es magia. Con una vez que lo hagas, no funciona. Necesitas ser intencional, necesitas dedicarte a hacerlo. Ajá, porque fíjate lo que dice Pablo, y este versículo es maravilloso, wow. Romanos 1, versículo 9. Porque porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Wow. Pablo, Pablo sirvió desde el espíritu. Pablo vivió una vida en el espíritu, porque él reconocía que el Espíritu de Dios vivía en él. Él vio el mundo a través de los ojos espirituales y aprendió a dominar la carne y a llevar sus pensamientos cautivos. Esto es lo que Pablo nos escribió.
nos dejó escrito. ¿Sabes? Es Pablo, el mismo que escribió el fruto del Espíritu. O sea, Pablo escribió lo del fruto del Espíritu. Esto es la vida abundante que se encuentra disponible para los que creen. Ajá. Los que son renacidos en un nuevo espíritu. Y esto es porque tú lo reconozcas, porque tú le hables al Espíritu, porque tengas mayor comunicación con Él. Y a veces no necesitas una oración. Lo único que necesitas es tal vez en silencio, Señor, ayúdame a vencer esto. Esto no procede de ti, Señor. Yo reconozco que esto no procede de ti. Porque, ¿sabes? Pablo no se movía en la carne, no de la carne, y no era de la mente renovada. Él cambió su manera de pensar. Y yo te podría decir, el viejo hombre de Saulo, bueno, el viejo hombre era Saulo de Tarso y el nuevo hombre fue Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo adoptó su naturaleza, su nueva naturaleza, esa naturaleza creada en Cristo Jesús para buenas cosas. Ajá, y es él el que escribió Gálatas 5, 22, 23, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto, ¿sabes? Esto fluye de nosotros cuando tú has aprendido a vivir por medio del Espíritu y has tomado el tiempo para morir al viejo hombre. El fruto sale natural del árbol. Así también una vida en el Espíritu va a empezar a fluir de nosotros el gozo, el amor, la paz. Y fluye naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos conectados en el Espíritu. Porque Él lo dice claramente. Él guarda en perfecta paz aquel cuyos pensamientos permanecen en Él. Y la condición de tu mente puede decirte exactamente si estás en la carne o si estás en el espíritu. Porque si la paz de Dios está en ti, en tu mente, en tu ser, es porque realmente estás permaneciendo en Dios. Pero si tu mente está alocada, está loca, es porque estás en el mundo. ¿Sabes? No tienes paz si estás sentado en la silla de los escarnecedores. Si tu mente está en el mundo, está en el afán. Los escarnecedores, mira, te van a robar y te van a meter y te van a dar duro. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está fija en las cosas del mundo y la gracia de Dios es suficiente. Vivir en el espíritu renacido no es fácil, pero ¿sabes? Es por fe y por gracia, porque Él ya lo dio y la gracia de Dios es suficiente. Hoy yo te pido, decide estar de acuerdo con la oración de Pablo. Fíjate lo que ora en Efesios 3:16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Ve nada más qué calidad de oraciones está. Él dice el ser fortalecidos en el ser interior. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz. Colosenses 1, versículo 12 al 14, y dice, y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sabes? Él ya nos trasladó a la luz admirable que es Cristo. Nos sacó de esa vida oscura que nosotros vivíamos antes de nacer de nuevo. Yo te compartí contigo cómo era mi vida antes de nacer en Cristo, ¿sabes? Porque nosotros estábamos teniendo una vida obligada por no conocer a Cristo a vivir en la carne. Y, ¿sabes? Éramos gobernados por el pecado. Y quiero decirte algo importante. Tú decides si salir de la oscuridad, porque Él ya nos liberó de la oscuridad. Él ya nos trasladó. Ya fuimos trasladados a la luz admirable que es Cristo. Tú tienes que decidir ya no vivir
en tu antiguo yo, en tu naturaleza pecaminosa, en el miedo, en la tristeza, en el enojo, en la esclavitud al pecado. Ya fuiste trasladado a la luz, al reino de su Hijo amado, donde nosotros tenemos redención por su sangre. Decide conocerlo. ¿Sabes? Necesitas poseer la nueva tierra. Entrar a esa tierra prometida, a tus promesas, a esa vida de abundancia. ¿Cómo? Transformando tu manera de pensar. No, es que esto es muy difícil para mí. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Y es por el poder que vive en ti, no es en tu fuerza. Lo único que necesitas es cambiar tu manera de pensar, es cambiar tu enfoque, es cambiar tu perspectiva y decidir trasladarte a la luz. Porque tú y yo decidimos si nos quedamos en las tinieblas, ¿sabes? Porque no hemos decidido transformar nuestra manera de pensar. No puedes, todo lo puedes en el que te fortalece. Ya no regreses a la oscuridad. Y sí, así es. Nosotros nos mantenemos en la oscuridad, ¿sabes? Por la falta de conocimiento a la verdad de Jesucristo. Porque, como lo dije en versículos anteriores, tienen la mente ennegrecida y viven en un mundo de oscuridad. Y, ¿sabes? Necesitamos reconocer que todo se trata de Jesucristo. Que Él es el que ya nos rescató, que Él es el que nos trasladó a la luz y que hoy somos esa luz del mundo, que hoy somos la sal del mundo, que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Necesitamos reconocer que a través de Él nuestra vida ha sido transformada y que somos nuevas criaturas. Cambia tu mente a su verdad. Y la misma verdad, ¿sabes? La misma palabra de Dios te va a hacer libre de toda la opresión que muchas veces nosotros llevamos por estar en el mundo, porque el mundo lo único que está haciendo es inyectar mentiras. Pero tú y yo decidimos si ya nos trasladamos a la transformación de nuestra mente, a esa luz admirable que es Cristo, o si nosotros nos decidimos seguir en esa antigua naturaleza, porque Él ya nos dio ese espíritu recreado. Él ya ha puesto en nosotros una nueva naturaleza creada en Cristo para buenas cosas. Nosotros somos hechura de Él. Ahora, como dice Pablo, ¿y tú qué dices al respecto? ¿Sabes? Te corresponde a ti transformarte, pasar a la luz admirable que es Cristo, porque ya has muerto a ese viejo hombre y ese viejo hombre ya no vive más, sino que Cristo vive en mí. Y Amén. todo lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sabes, pues esta es nuestra clase de este martes. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando por Zoom, que nos están acompañando por YouTube, que nos están acompañando por Facebook. Muchísimas gracias. Vamos a orar, vamos a cerrar con una oración. Y Señor, te damos las gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús precioso te pido que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ayudándonos a, a que toda mentira, Señor, que nos tiene atados a nuestro viejo hombre, Señor, salga a la luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, Señor, en esta nueva naturaleza que tú has apartado para nosotros, Señor. Nosotros ya no queremos vivir en la oscuridad, Señor, porque tú nos has trasladado a la luz admirable que es Cristo. Enséñanos, precioso, a vivir en tu palabra. Queremos, Señor, vivir en tu palabra. Queremos esa hambre y sed de justicia, Señor, para aprender a vivir en el poder de tu palabra, para que nuestra vida, Señor, represente esas increíbles riquezas de tu gracia, Señor, para que nosotros seamos esos portadores de tu gloria, Padre. Nosotros queremos, Señor, ser transformados a tu verdad, Señor, no a la verdad de este mundo, no a los rudimientos de este mundo. Perdónanos, Padre, cuando nos sentamos en la silla de los escarnecedores, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer con todos los deseos de nuestra carne, Padre, cuando nosotros, Señor, estamos en estas luchas de la carne, de los deseos de la carne. Sabemos, precioso, que en ti podemos vencer todo esto.
Hoy reconocemos que hemos muerto a nuestro viejo hombre y que nuestro viejo hombre ya no vive más, Señor, sino que Cristo vive en nosotros y que en nosotros hay un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de revelación, un espíritu, Señor, que siempre nos está llevando en aumento. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, eres Dios sobre todas las cosas. Bendice, Señor, a cada persona que me está escuchando con revelación, Señor, con entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos habilitas para prosperar. Eres tú en nosotros, Señor, la esperanza de gloria. Reconocemos, Señor, que cerca de ti vamos a dar mucho, pero mucho fruto, Señor. Un fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Gracias por la redención, gracias por la vida, gracias, Señor, por nuestro espíritu recreado, gracias, Padre, porque somos hechura tuya, Señor, creados para buenas cosas. Yo bendigo a cada persona que me escucha en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook. Les mando un fuerte abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Y a los que nos están acompañando en YouTube, gracias por compartir este material. Yo sé que hay mucha gente que necesita escucharlo. Gracias. Te bendigo con toda bendición espiritual y nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchísimas gracias y que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.